El millonario se quedó paralizado al ver la pulsera de su hija desaparecida en la muñeca de su nueva secretaria. Fernando Elizondo llevaba 25 años viviendo con un vacío que ningún éxito empresarial lograba llenar. A sus 54 años, había construido un imperio textil que abarcaba todo México, pero cada logro sabía a ceniza en su boca. Las reuniones de negocios, los contratos millonarios, las cenas de gala, todo le parecía una obra de teatro donde interpretaba el papel de un hombre exitoso, cuando en realidad era apenas un cascarón vacío. Aquella mañana de octubre amaneció como cualquier otra. El sol apenas se asomaba por las ventanas del piso 18 de la Torre Elizondo, bañando su oficina con una luz dorada que debería haberle parecido hermosa. Pero Fernando ya no notaba esas cosas. Hacía mucho que había dejado de ver la belleza del mundo. Se sirvió su tercer café del día. Necesitaba cafeína para mantener la máscara, cuando sonó el intercomunicador. «Señor Elizondo, ya llegó la nueva secretaria», anunció Patricia, su asistente principal. «¿La hago pasar?» Fernando suspiró. Otra secretaria más, la 10ª en 3 años. Ninguna duraba mucho. Todas terminaban renunciando porque decían que era demasiado exigente o emocionalmente distante. ¿Qué más daba? La verdad era que no soportaba tener a nadie cerca durante mucho tiempo. Las personas hacían preguntas, querían conocerlo, y él no tenía nada que dar. «Que pase». La puerta se abrió, y entró una joven de unos 27 años, cabello negro azabache recogido en una cola de caballo sencilla, traje sastre gris que le quedaba un poco grande, claramente comprado de segunda mano, y unos ojos color miel que reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. «Buenos días, señor Elizondo. Soy Sofía Mendoza», dijo con voz clara pero temblorosa. Su acento delataba sus raíces oaxaqueñas. «Es un honor trabajar para usted». Fernando apenas levantó la vista de los documentos que fingía revisar. «Bienvenida. Patricia le explicará sus funciones. Espero puntualidad, discreción y eficiencia. ¿Alguna pregunta?» «No, señor. Estoy lista para empezar». «Bien. Puede retirarse». Sofía dio media vuelta, pero justo cuando estaba por salir, la luz del sol pegó directamente en su muñeca izquierda. Algo brilló, algo que hizo que el corazón de Fernando se detuviera en seco. «Espere». Su voz salió más áspera de lo que pretendía. «Acérquese». Sofía se volteó, confundida, y caminó hacia el escritorio. Fernando no podía apartar la vista de su muñeca. No podía ser, era imposible, después de 25 años. Esa pulsera. Susurró, y se dio cuenta de que le temblaba la voz. ¿De dónde la sacó? Sofía bajó la mirada a su muñeca, donde brillaba una pulsera de plata con una mariposa grabada. Era delicada, antigua, claramente muy querida por el desgaste que mostraba. «Era de mi mamá adoptiva», respondió con suavidad. «Me la dio antes de morir. Dijo que era lo único que traía cuando me encontraron, que era lo único de mi verdadera familia». El mundo de Fernando se tambaleó. Con manos temblorosas, abrió el cajón más bajo de su escritorio, ese que nunca abría frente a nadie. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino y la abrió. Adentro descansaba una pulsera idéntica, exactamente idéntica. Sofía ahogó un grito. «¿Qué? No puede ser». Fernando colocó ambas pulseras sobre el escritorio, una junto a la otra. Eran como gemelas perfectas, la misma plata envejecida, la misma mariposa con las alas desplegadas, el mismo grosor del brazalete. Solo existían 2 pulseras así en el mundo. Fernando las había mandado hacer a un artesano de Taxco cuando nació su hija. Una para ella, otra para él, como símbolo de que estarían unidos para siempre. Pero su hija desapareció del parque cuando tenía apenas 2 años, y con ella se fue la pulsera. «¿Usted dijo que fue adoptada?», preguntó Fernando, tratando de mantener la compostura aunque sentía que se ahogaba. «Sí». Sofía se dejó caer en la silla frente al escritorio, pálida como papel, de un orfanato en Puebla. Tenía 3 años. No tengo ningún recuerdo de antes de eso. Nada. Es como si mi vida empezara ese día. ¿3 años? Fernando hizo cálculos rápidos. 25 años atrás. Valentina tenía 2. Si alguien la hubiera llevado a un orfanato, habrían pasado meses antes de que fuera adoptada. Los tiempos cuadraban. ¿No recuerda nada? Ni siquiera fragmentos. Sofía cerró los ojos, concentrándose. A veces tengo sueños. Bueno,
No sé si son sueños o recuerdos. Hay un parque, con columpios, una voz que me llama princesa, y luego oscuridad, siempre oscuridad. Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Princesa, así le decía a Valentina. Siempre, cada mañana, cada noche, cada vez que la cargaba en brazos. Esas pulseras. Sofía señaló con mano temblorosa. Son únicas, ¿verdad? No son algo que se pueda comprar en cualquier joyería. Las mandé a hacer. Solo existían 2 en todo el mundo. Fernando tomó la pulsera de Sofía con cuidado reverente, como si fuera lo más sagrado que hubiera tocado. Una para mi hija Valentina, otra para mí. Ella desapareció del parque hace 25 años. Solo tenía 2 años. Nunca la encontramos. El silencio se hizo denso en la oficina. Afuera, la ciudad seguía su curso. El tráfico, las bocinas, la vida. Pero ahí dentro, el tiempo se había detenido. ¿Usted cree que yo...? Sofía no pudo terminar la frase. No lo sé, mintió Fernando, aunque en el fondo de su corazón ya lo sabía. Reconocía esos ojos color miel. Eran los ojos de su difunta esposa María, la madre de Valentina, quien murió de cáncer 6 meses después de la desaparición de su hija. Reconocía la forma de su sonrisa, la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba nerviosa, pero no podía ilusionarse. No otra vez, no después de tantas pistas falsas, tantas esperanzas rotas. Pero voy a averiguarlo. Sofía asintió lentamente. Tenía lágrimas en los ojos. Durante toda mi vida me he preguntado quién soy, de dónde vengo, por qué me abandonaron. Si esta pulsera es lo que creo que es, entonces vamos a descubrir la verdad, prometió Fernando. Juntos, y por primera vez en 25 años, Fernando Elizondo sintió algo parecido a la esperanza de despertar en su pecho marchito. Los días siguientes fueron extraños para Sofía. Fernando insistió en que comenzara a trabajar normalmente mientras investigaba algunas cosas, pero nada era normal. Cada vez que él la miraba, Sofía veía algo en sus ojos que la hacía sentir vulnerable y protegida al mismo tiempo. Era como si la conociera desde siempre, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. Y lo más perturbador, ella también sentía esa conexión. Era miércoles por la tarde cuando sucedió por primera vez. Sofía estaba organizando archivos en la pequeña oficina contigua a la de Fernando cuando, de repente, el olor a café recién hecho le pegó directo a la nariz. No era nada especial. Patricia preparaba café todo el tiempo, pero ese aroma específico, mezclado con el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas, desató algo en su cerebro. De pronto, ya no estaba en la oficina. Está sentada en el piso de una habitación llena de luz. Las paredes son color durazno y hay mariposas pintadas por todos lados, mariposas plateadas que parecen volar hacia el techo. Huele a café y a pan dulce. Una voz masculina canta suavemente. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Sofía, ¿estás bien? La voz de Patricia la arrancó del recuerdo. ¿O era un sueño? De golpe, Sofía parpadeó, desorientada, y se dio cuenta de que estaba de pie en medio de la oficina, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, perdón, me mareé un poco. ¿Quieres agua? Te ves muy pálida. No, gracias. Ya pasó, pero no había pasado. Durante el resto del día, fragmentos de esa visión regresaban a su mente como destellos de luz. Las mariposas en la pared, el olor a café, esa canción de cuna. ¿Por qué le parecía tan familiar? ¿Por qué sentía que había estado en esa habitación antes? Cuando terminó su jornada, Fernando la interceptó en la puerta. «Sofía, ¿tienes planes esta noche?» «No, señor». «Deja de decirme señor. Llámame Fernando». Había algo vulnerable en su voz. «Necesito mostrarte algo. ¿Podrías acompañarme?» Sofía debió haber dicho que no. Debió haber puesto límites profesionales. Pero algo más fuerte que la lógica la empujó a asentir. Media hora después, el Mercedes de Fernando se detuvo frente a una mansión en Lomas de Chapultepec. No era ostentosa, pero era elegante, con jardines impecables y una fuente de piedra en la entrada. «Esta era la casa de mi familia», explicó Fernando mientras abría la puerta principal. «Ya casi no vengo. Prefiero mi departamento en Polanco, pero hay algo aquí que necesitas ver». La condujo por pasillos llenos de fotografías.
Sofía no pudo evitar observarlas. Fernando más joven, sonriente, con una mujer hermosa de cabello oscuro y ojos color miel, los mismos ojos que ella veía cada mañana en el espejo. Era mi esposa, María, dijo Fernando, notando su mirada. Murió hace 24 años. Subieron las escaleras hasta el segundo piso. Fernando se detuvo frente a una puerta cerrada al final del pasillo. Su mano temblaba al tocar la manija. Esta habitación ha estado cerrada por 25 años. Su voz era apenas un susurro. Nadie entra aquí excepto la empleada que viene a limpiar una vez al mes. Ni siquiera yo. No he podido. Abrió la puerta. Sofía dio un paso dentro y el mundo se detuvo. Las paredes eran color durazno y estaban cubiertas de mariposas plateadas, exactamente como en su visión. No, no puede ser, susurró, llevándose las manos a la boca. Era idéntico. Cada detalle, las mariposas volando hacia el techo, la pequeña cama con dosel blanco, el librero lleno de cuentos infantiles, la mecedora junto a la ventana, todo exactamente como lo había visto esa tarde en su mente. Este era el cuarto de Valentina, dijo Fernando con voz rota. Lo dejé tal como estaba el día que desapareció. No he podido cambiar nada. Es como si una parte de mí todavía esperara que regresara. Sofía caminó lentamente hacia el centro de la habitación. Sus piernas se movían solas, llevándola a un rincón específico junto a la ventana. Se arrodilló ahí, exactamente en ese punto, y pasó los dedos por la duela de madera. Aquí, murmuró. Aquí es donde me sentaba a jugar, con bloques de colores, bloques amarillos y rojos. Fernando ahogó un sollozo. ¿Cómo sabes eso? No lo sé. Sofía levantó la vista, con lágrimas cayendo libremente. Pero lo sé. Me sentaba aquí cada tarde. ¿Y tú? Tú te sentabas en esa mecedora y me leías cuentos. Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos. Y cantabas esa canción. Duerme, duerme, negrito. Dios mío. Fernando se dejó caer de rodillas junto a ella. Esa era tu favorita. Te la cantaba todas las noches. Se miraron a los ojos, y en ese momento, algo invisible pero palpable se conectó entre ellos. No era solo una coincidencia. No podía serlo. Las pulseras, los recuerdos, esta habitación, todo apuntaba a una verdad imposible y a la vez inevitable. Necesito hacerme pruebas, dijo Sofía con voz firme a pesar de las lágrimas. Pruebas de ADN. Necesitamos estar seguros. Ya las mandé a hacer, confesó Fernando. El lunes que empezaste a trabajar, pedí que guardaran una muestra de tu café. Espero que no te moleste. Sé que fue invasivo, pero necesitaba saber. ¿Cuándo tendrás los resultados? En una semana, 7 días para confirmar si su vida entera había sido una mentira. 7 días para descubrir si el hombre frente a ella era su padre, si la niña que desapareció del parque 25 años atrás y la mujer que ahora organizaba archivos eran la misma persona. Tengo miedo, admitió Sofía. ¿Y si es verdad? ¿Y si soy Valentina? No sé cómo ser tu hija. No sé cómo recuperar 25 años perdidos. Fernando tomó sus manos entre las suyas. Entonces los construiremos desde cero, día a día, sin presiones, sin expectativas, solo, conociéndonos. ¿Te parece? Sofía asintió, incapaz de hablar. Esa noche, mientras regresaba a su modesto departamento en la Doctores, Sofía no podía dejar de pensar en esas mariposas plateadas, en cómo había sabido exactamente dónde estaban sus juguetes favoritos, en cómo la voz de Fernando cantando le había resultado tan familiar, tan segura, tan como hogar. Se quitó la pulsera y la observó bajo la luz de la lámpara. Durante toda su vida, había sido su único vínculo con un pasado desconocido. Su mamá adoptiva, doña Carmen, le había dicho que se aferrara a ella, que algún día le revelaría quién era realmente. Quizás ese día había llegado. Se recostó en la cama, sosteniendo la pulsera contra su pecho, y cerró los ojos, y ahí, en la oscuridad, los recuerdos comenzaron a regresar como olas suaves. Un parque con columpios, manos grandes empujándola más y más alto mientras ella reía, una voz diciendo, «Más alto, papá, más alto», el sabor de paletas de hielo de fresa,
el olor a loción de hombre mezclado con café, y por primera vez en su vida, Sofía Mendoza, o quizás Valentina Elizondo, sintió que estaba llegando a casa. Elena Duarte nunca había sido una mujer que dejara nada al azar. A sus 52 años, mantenía el control de su vida con la precisión de un cirujano. Cada cena de beneficencia, cada inversión, cada relación social estaba cuidadosamente calculada. Después de todo, el control era lo único que le había quedado después de perder a Fernando. Esa mañana de jueves, llegó a la Torre Elizondo sin avisar. Todavía tenía acceso al edificio. Era miembro del consejo de la fundación familiar y usaba ese privilegio cuando le convenía. Oficialmente venía a revisar los estados financieros de la fundación. Extraoficialmente, venía a recordarle a Fernando que ella seguía siendo parte de su vida. Quisiera o no, el elevador se abrió en el piso 18 y Elena caminó con la seguridad de quien conoce cada rincón de ese lugar. Había sido su territorio durante los años de matrimonio, cuando todavía tenía la ilusión de que podía hacer feliz a Fernando, antes de que todo se fuera al diablo. «Buenos días, Patricia», saludó con su sonrisa perfectamente ensayada. «Señora Duarte, qué sorpresa». Patricia se veía incómoda. Nunca le había caído bien Elena. «El señor Elizondo está en junta. No hay problema. Lo espero en su oficina». Antes de que Patricia pudiera protestar, Elena ya había entrado. Conocía el código de la puerta. Fernando nunca lo cambiaba. Sentimental como era, se sirvió un whisky del bar privado y se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana, esa posición que le daba vista tanto a la puerta como al escritorio, y entonces la vio. Una joven de cabello negro salió de la oficina contigua cargando una carpeta. No había nada especial en ella a primera vista. Traje sastre modesto, ninguna joya llamativa excepto por... El vaso de whisky casi se le cayó de las manos. En la muñeca izquierda de la muchacha brillaba una pulsera de plata con una mariposa grabada. No, era imposible. Después de 25 años, Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. De repente estaba de vuelta en aquel día horrible, el día que cambió todo, octubre de 2000. El parque de Chapultepec está lleno de familias disfrutando del sábado. Elena observa desde lejos mientras Fernando empuja a Valentina en los columpios. La niña ríe, feliz, con esa risa que hace que Fernando se olvide del resto del mundo, incluso de su esposa. Elena aprieta el celular en su mano. Ya hizo la llamada. Rita Salazar, una mujer que conoció en sus años de trabajo social, está esperando la señal. Solo asústala un poco, le había dicho Elena. Hazla llorar. Quiero que Fernando se dé cuenta de que no puede estar distraído, que necesita proteger a su familia, que me necesita a mí. Pero Rita malinterpretó las instrucciones, o quizás vio una oportunidad. Cuando Fernando fue al puesto de helados, Rita tomó a la niña y desapareció entre la multitud, no solo por unos minutos como Elena planeaba. La llevó y nunca la devolvió. Elena había llamado frenéticamente, pero el número de Rita ya no existía. La niña había desaparecido, y con ella, cualquier posibilidad de que Fernando perdonara, confiara o amara de nuevo. Lo que iba a ser una lección se convirtió en una tragedia, y Elena tuvo que vivir 25 años sabiendo que había destruido a su propia familia. «Señora Duarte, ¿se encuentra bien?». La voz de la joven la arrancó del recuerdo. Elena parpadeó y se recompuso instantáneamente, poniendo su máscara de hielo otra vez en su lugar. «Perfectamente», mintió. «¿Y tú eres...?» «Sofía Mendoza. Soy la nueva secretaria del señor Elizondo». Elena estudió cada centímetro de su rostro. Los ojos color miel, iguales a los de María. La forma de la sonrisa. El pequeño lunar junto a la ceja derecha. Dios santo. Hasta tenía el mismo gesto de inclinar la cabeza cuando estaba nerviosa. Era Valentina. No había duda. Y traía puesta la maldita pulsera. «Bonita pulsera», comentó Elena, manteniendo la voz casual aunque sentía que se ahogaba. «Gracias. Era de mi madre». Sofía sonrió con timidez. «Bueno, de mi madre adoptiva». Adoptiva, claro. Rita la había vendido a un orfanato, tal como Elena sospechaba. Y ahora, 25 años después, el destino jugaba la broma más cruel de todas: traerla de vuelta exactamente al lugar de donde fue arrancada. «¿El señor Elizondo sabe que fuiste adoptada?», preguntó Elena, calculando cada palabra. «Sí, se lo mencioné».
Sofía pareció confundida por la pregunta. ¿Por qué? Por nada, querida. Simple curiosidad. En ese momento se abrió la puerta y entró Fernando. Su expresión cambió radicalmente al ver a Elena. ¿Qué haces aquí? Asuntos de la fundación, respondió Elena, pero sus ojos iban de Fernando a Sofía y de vuelta. Aunque veo que has estado ocupado con otras cosas. Fernando se tensó. Elena lo conocía demasiado bien. Podía ver la forma en que miraba a Sofía, con esa mezcla de esperanza y miedo que no había visto en él desde el día que Valentina desapareció. Él lo sabía, o al menos lo sospechaba. Sofía, ¿podrías darnos un momento?, pidió Fernando. Claro. Sofía salió, cerrando la puerta tras ella. En cuanto estuvieron solos, Fernando se le acercó con una expresión que Elena no le había visto nunca. Era peligroso. No sé qué estás planeando, pero aléjate de ella. ¿De quién? De tu secretaria. Elena rió sin humor. Fernando, por Dios, no seas paranoico. Hablo en serio, Elena. Aléjate de Sofía. Algo en su tono le confirmó lo peor. Fernando no solo sospechaba, estaba seguro. Probablemente ya había mandado a hacer pruebas de ADN. En cuestión de días o semanas tendría la confirmación. Y entonces todo saldría a la luz. Elena salió de la oficina con piernas temblorosas, apenas manteniendo la compostura. Una vez en su auto, con las puertas cerradas y las ventanas polarizadas ocultándola del mundo, finalmente dejó caer la máscara. Valentina estaba viva, y estaba de vuelta. Si Fernando descubría lo que Elena había hecho, la destruiría. Perdería todo: su posición social, su acceso a la fortuna familiar, su libertad. Podría ir a la cárcel por secuestro, por 25 años de mentiras. Tenía que actuar, rápido. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. El investigador privado que la había ayudado a enterrar ciertos asuntos incómodos en el pasado. Necesito que investigues a alguien, dijo cuando contestaron. Sofía Mendoza. Quiero saber todo de ella, absolutamente todo, y busca cualquier cosa que pueda usarse en su contra. No me importa qué tan pequeño sea. Lo necesito ya. Colgó y se quedó mirando por el parabrisas hacia la Torre Elizondo. Ahí arriba, en el piso 18, estaba la niña que debió haber permanecido perdida para siempre. Elena Duarte no había llegado hasta donde estaba dejando que el destino decidiera su futuro. Si tenía que destruir a Sofía Mendoza para protegerse, lo haría sin pestañear. Después de todo, ya lo había hecho una vez, y esta vez se aseguraría de que Valentina Elizondo desapareciera para siempre. La guerra comenzó con pequeñas cosas, tan pequeñas que al principio Sofía pensó que era mala suerte o su propia torpeza. El lunes por la mañana, los documentos que había organizado meticulosamente el viernes aparecieron revueltos en su escritorio, contratos mezclados con reportes financieros, carpetas fuera de orden, hojas sueltas por todos lados. Patricia la miró con desaprobación cuando Sofía llegó tarde a la junta porque no encontraba los papeles que Fernando necesitaba. Perdón, yo estoy segura de que los dejé ordenados, se disculpó Sofía, sintiéndose estúpida. No pasa nada, dijo Fernando con paciencia, pero Sofía notó las miradas de los otros ejecutivos. No eran amables. El martes, su computadora fue hackeada. Así lo reportó el departamento de sistemas. Alguien había entrado a su correo y enviado un mensaje grosero al director de finanzas, firmado con su nombre. Sofía juró que ella no había sido, pero el correo salió de su cuenta, a las 3 de la mañana. Yo estaba dormida a esa hora, insistió. Alguien más usó mi contraseña. ¿Le diste tu contraseña a alguien?, preguntó el jefe de sistemas. No, yo nunca. Entonces no hay mucho que podamos hacer. Te recomiendo cambiarla y tener más cuidado. El miércoles, 3 clientes importantes reportaron que Sofía había sido grosera e incompetente en llamadas telefónicas. Sofía no recordaba haber hablado con ninguno de ellos. Patricia revisó los registros de llamadas y efectivamente aparecían conversaciones desde el teléfono de Sofía, pero ella juraba no haberlas hecho. Esto es una locura, le dijo a Fernando esa tarde, al borde de las lágrimas. Alguien me está saboteando. No sé quién ni por qué, pero alguien quiere que me vea mal. Fernando apretó la mandíbula. Él también lo había notado. Los errores de Sofía eran demasiado convenientes, demasiado perfectamente orquestados para ser coincidencias.
¿Quién tiene acceso a tu oficina?, preguntó. Todos, supongo. No tiene cerradura, Patricia. Los de limpieza. Cualquiera que trabaje en este piso. Voy a instalar cámaras. ¿No crees que es exagerado? No. La miró directo a los ojos. No cuando se trata de ti. Esa noche, mientras Sofía tomaba el metro de regreso a casa, no pudo evitar sentirse observada, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Se volteó varias veces, pero no vio nada fuera de lo normal, solo gente cansada regresando del trabajo. Pero la sensación no desaparecía. El jueves por la mañana, Elena Duarte apareció nuevamente en la oficina. Esta vez no fue al despacho de Fernando. Interceptó a Sofía en el baño. «Sofía, qué casualidad encontrarte aquí», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Duarte». Sofía se lavó las manos, incómoda con la situación. «¿Necesita algo?» «Solo charlar un poco, de mujer a mujer». Elena se apoyó contra el lavabo, bloqueando sutilmente la salida. «Debes estar muy contenta con tu nuevo trabajo». «Sí, estoy agradecida por la oportunidad. Fernando es un hombre generoso, a veces demasiado». Elena inclinó la cabeza, estudiándola, especialmente con mujeres jóvenes que le recuerdan cosas del pasado. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No estoy segura de entender». «Claro que no, eres nueva aquí. No sabes la historia». Elena se acercó un paso. Fernando perdió a su hija hace muchos años. Desde entonces, ha contratado a varias jóvenes que, digamos que tienen cierto parecido con ella. Todas terminan mal. Se encariña, se obsesiona, y cuando descubre que no son su Valentina, las despide sin miramientos. Eso no es, ¿verdad? Pregúntale a las otras 9 secretarias que tuvo en los últimos 3 años, si es que puedes encontrarlas. Elena se arregló el cabello en el espejo. Solo te lo digo para que no te hagas ilusiones, querida. Esa pulsera que traes. La vio y creyó ver una señal del destino. Pero cuando los resultados del ADN que seguramente ya ordenó salgan negativos, te va a dejar ir como a todas las demás. Sofía sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabe lo del ADN? Por favor. Elena rió. Conozco a Fernando mejor que nadie. Sé exactamente cómo piensa. Y sé que tú eres solo otra esperanza falsa en una larga lista. Salió del baño dejando a Sofía temblando. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Fernando solo la veía como un reemplazo conveniente para su hija perdida? ¿Y si todo esto, las miradas, la protección, la conexión que sentía, era solo una ilusión? Pero cuando regresó a su escritorio, había una nota de Fernando. «Los resultados llegan mañana. Todo va a estar bien. Confía en mí». Sofía guardó la nota en su bolso y trató de concentrarse en el trabajo, pero no pudo. Las palabras de Elena seguían resonando en su cabeza. Esa tarde, mientras organizaba archivos, escuchó voces en el pasillo. Se asomó y vio a 2 ejecutivos hablando en voz baja. «Dicen que se está acostando con él. No me sorprendería». Es obvio cómo la mira Elizondo. Pobrecita, no sabe en lo que se metió. Cuando se canse de ella, la va a botar como a las otras. Sofía se alejó antes de que la vieran, con el corazón destrozado. Así la veían todos, como una interesada que se aprovechaba de un hombre vulnerable, cuando Fernando pasó por su oficina más tarde. Ella apenas pudo mirarlo a los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó él inmediatamente. «¿Pasó algo?». «Nada. Sofía, ¿por qué me contrataste realmente?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Fue por mis calificaciones o porque traía puesta esta pulsera? Fernando cerró la puerta de la oficina. «¿Quién te dijo algo?». «No importa. Solo responde. Te contraté porque tu CV era impresionante. La pulsera, eso fue después. Cuando la vi, no podía dejarte ir sin investigar. Pero no te confundas. Si no fueras buena en tu trabajo, no estarías aquí». Hizo una pausa. «¿Qué te dijeron, Sofía? ¿Que has hecho esto antes? ¿Que contratas mujeres que se parecen a tu hija y luego las desechas cuando descubres que no son ella? Eso es mentira». Fernando se veía genuinamente dolido. «He tenido varias secretarias. Sí, pero porque ninguna soportaba mi carácter. No porque las confundiera con Valentina. Tú eres diferente. Tú eres...». No terminó la frase, pero ambos sabían lo que iba a decir. «Mañana sabremos la verdad», dijo Sofía en voz baja. «Y si los resultados son negativos,
Quiero que seas honesto conmigo. ¿Me dejarás ir? Nunca, respondió Fernando sin dudar. Seas o no mi hija biológica, ya eres importante para mí. No voy a perderte otra vez, dijo, como si ya estuviera seguro. Sofía quería creerle, quería creer que esto era real, que la conexión entre ellos no era solo una ilusión desesperada de dos personas solitarias, pero las dudas que Elena había plantado seguían ahí, creciendo como maleza venenosa. Esa noche, en su departamento, Sofía se quitó la pulsera y la observó bajo la luz. 25 años cargándola, sin saber lo que significaba. 25 años preguntándose quién era. Mañana tendría respuestas, y no sabía si estaba lista para ellas. El viernes amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la ansiedad que Sofía llevaba cargando toda la semana. Los resultados del ADN llegarían hoy. Hoy sabría si era Valentina Elizondo o si solo era una coincidencia cruel del destino. Se vistió con manos temblorosas, eligiendo un vestido azul marino que doña Carmen le había regalado años atrás, para ocasiones especiales. Le había dicho su mamá adoptiva. Si hoy no era una ocasión especial, no sabía que lo sería. Cuando llegó a la oficina, Fernando ya estaba ahí. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Probablemente no lo había hecho. «Buenos días», saludó Sofía tímidamente. «Buenos días». Fernando intentó sonreír, pero no le salió. El laboratorio confirmó que los resultados estarían listos antes del mediodía. Las horas que siguieron fueron una tortura. Sofía fingía trabajar, moviendo papeles de un lado a otro sin realmente ver lo que hacía. Fernando se encerró en su oficina, pero ella podía sentir su tensión desde el otro lado de la pared. A las 11:30, sonó el teléfono de Fernando. Sofía lo escuchó hablar en voz baja. Luego silencio. Un silencio tan largo que Sofía pensó que se le pararía el corazón. La puerta se abrió. Fernando estaba parado en el umbral con los ojos rojos y un sobre manila en las manos. No dijo nada, solo extendió el sobre hacia ella, con dedos temblorosos. Sofía lo abrió. Sacó los papeles oficiales del laboratorio, llenos de números y términos médicos que apenas entendía, pero al final, en letras grandes y claras, estaba la conclusión: probabilidad de paternidad, 99,97%. El papel se le cayó de las manos. «Eres tú», susurró Fernando, y su voz se quebró completamente. «Eres mi niña, eres Valentina». Sofía no pudo hablar, no pudo moverse. 25 años de preguntas sin respuesta acababan de ser respondidas con un simple número. No era Sofía Mendoza, huérfana de Oaxaca. Era Valentina Elizondo, hija perdida de un empresario de la Ciudad de México. No sé cómo procesar esto», logró decir entre lágrimas. «Yo tampoco». Fernando se acercó lentamente, como si tuviera miedo de asustarla. «Pero lo haremos juntos. No tienes que ser alguien que no eres. No tienes que cambiar tu nombre ni tu vida si no quieres. Solo quiero conocerte, recuperar el tiempo perdido». 25 años. Sofía se llevó las manos a la cara. «Me robaron 25 años contigo, con mi familia. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? No lo sé, pero voy a averiguarlo». La determinación en la voz de Fernando era absoluta. «Te lo prometo». Se miraron por un largo momento, padre e hija, extraños y familia al mismo tiempo, y entonces, sin pensar, Sofía dio un paso adelante y lo abrazó. Fernando la envolvió en sus brazos y finalmente se permitió llorar. Lloró por los 25 años perdidos, por las noches en vela buscándola, por los cumpleaños que nunca celebró, por cada momento que le fue arrebatado. «Te extrañé tanto», sollozó contra su cabello. «Cada día, cada minuto». «Yo también», respondió Sofía, aunque no sabía exactamente qué extrañaba. Solo sabía que ese abrazo se sentía como volver a casa después de un viaje larguísimo. No supieron cuánto tiempo estuvieron así, abrazados en medio de la oficina. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo había dejado de importar. Finalmente, Fernando se separó y secó sus lágrimas. «Quiero mostrarte algo más», dijo. «En la casa. ¿Vendrías conmigo?» Sofía asintió. El trayecto a la mansión de Lomas fue en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas procesando algo demasiado grande para las palabras. Fernando manejaba con una mano, y con la otra sostenía la de Sofía,
como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. Al llegar, subieron directamente al segundo piso, al cuarto de las mariposas. Esta vez, cuando Sofía entró, no sintió solo el reconocimiento vago, sintió oleadas de recuerdos golpeándola como olas, ella misma siendo más pequeña que la cama, saltando sobre el colchón mientras Fernando fingía regañarla pero en realidad reía, las cortinas blancas moviéndose con el viento, el olor a talco de bebé y a las flores del jardín que entraba por la ventana. «Aquí», dijo Fernando, arrodillándose junto a la cama. «Mira esto». Levantó el colchón ligeramente y sacó un pequeño libro de cuentos maltratado. «El patito feo», decía la portada. «Era tu favorito. Lo leíamos cada noche antes de dormir. Siempre querías que te lo leyera 3 veces seguidas». Sonrió con tristeza. «Y siempre llorabas en la parte donde los otros patos son crueles con él». Sofía tomó el libro con reverencia. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero al abrirlo, encontró dibujos hechos con crayola en los márgenes. Dibujos torpes de una niña pequeña, mariposas, soles, una figura alta que obviamente era su papá. «Yo hice esto». No era una pregunta, lo sabía. Sí, te encantaba dibujar. En todo, en las paredes, en los libros, en mis documentos de trabajo. Fernando rió suavemente. Tu mamá se enojaba, pero yo guardaba todos tus dibujos. Están en cajas en el sótano, miles de ellos. Sofía pasó los dedos sobre uno de los dibujos, una mariposa color plata con purpurina, la misma mariposa de las pulseras. ¿Por qué mariposas?, preguntó. Por tu mamá, explicó Fernando. María, ella coleccionaba mariposas. Bueno, no mariposas reales, sino figuras, cuadros, joyería. Decía que las mariposas eran símbolo de transformación, de empezar de nuevo. Cuando ella murió, 6 meses después de que tú desapareciste, yo quería mantener viva esa parte de ella. Por eso nunca cambié este cuarto. Sofía caminó hacia la ventana y miró el jardín de abajo. De repente, otro recuerdo la golpeó. Ella misma, parada exactamente en este lugar, viendo a su mamá plantar flores mientras cantaba, una mujer hermosa de cabello largo y oscuro, sonriendo hacia arriba y saludándola con la mano. Me acuerdo de ella, susurró. No mucho, solo fragmentos, pero me acuerdo de su risa y de cómo olía a vainilla. Fernando se acercó y se paró junto a ella. Usaba perfume de vainilla. Era su favorito. Su voz estaba cargada de emoción. Sofía, Valentina, sé que esto es abrumador. Sé que tu vida acaba de dar un giro de 180 grados. No espero que me llames papá mañana, ni que te mudes aquí, ni que cambies todo. Solo quiero quedarme hoy, lo interrumpió Sofía. En esta casa, en este cuarto, quiero tratar de recordar más. ¿Estás segura? Sí, se volteó hacia él. 25 años sin saber quién soy. Ahora finalmente lo sé, y quiero conocer cada parte de esa persona. Quiero saber quién era Valentina Elizondo antes de que se convirtiera en Sofía Mendoza. Fernando asintió, incapaz de hablar por la emoción. Esa noche, Sofía durmió en la cama con dosel blanco, rodeada de mariposas plateadas, y mientras se quedaba dormida, abrazando el viejo libro del patito feo, sintió algo que nunca había sentido en su vida. Paz. Había estado buscando su lugar en el mundo durante 27 años, y finalmente lo había encontrado. El fin de semana que Sofía pasó en la mansión fue como vivir en un sueño. Fernando le mostró álbumes de fotos, videos viejos en VHS donde ella aparecía como una bebé regordeta aprendiendo a caminar, cajas llenas de sus juguetes favoritos. Cada objeto destapaba un nuevo recuerdo, como si su mente hubiera estado esperando 25 años para finalmente abrirse. Pero el lunes por la mañana, la realidad regresó con fuerza. Elena Duarte había estado trabajando sin descanso durante el fin de semana. Su investigador privado le entregó un sobre grueso con información sobre Sofía Mendoza, deudas estudiantiles, un exnovio problemático, un primo lejano con antecedentes penales. Nada realmente condenatorio, pero suficiente para sembrar dudas si se presentaba correctamente. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que Elena sabía que los resultados del ADN ya habían llegado, y si Fernando no había anunciado públicamente que había encontrado a su hija, era solo cuestión de días. Tenía que actuar ya, esa mañana.
mientras Fernando estaba en una junta con inversionistas japoneses que no podía cancelar. Elena interceptó el correo que llegaba a su oficina. Entre los sobres oficiales del laboratorio y correspondencia bancaria, encontró lo que buscaba: una copia adicional de los resultados del ADN que el laboratorio enviaba por protocolo, con manos expertas y años de práctica falsificando documentos de la fundación. Elena se encerró en un Starbucks y trabajó durante 2 horas. Escaneó los resultados originales, alteró los números críticos en Photoshop y los imprimió en papel membretado idéntico que había conseguido años atrás cuando aún tenía influencia en ciertos laboratorios. El nuevo documento era perfecto, decía. Probabilidad de paternidad, 0,02%. Excluido. Después fabricó una carta, también en papel membretado de la empresa, supuestamente firmada por el director de recursos humanos. Estimada Servanata Mendoza, lamentamos informarle que hemos recibido quejas formales sobre su desempeño y conducta inapropiada. Además, un análisis grafológico de su solicitud de empleo ha revelado inconsistencias que sugieren falsificación de referencias. La empresa está considerando acciones legales. Por otro lado, nos han llegado rumores preocupantes sobre la naturaleza de su relación con el SR. Elizondo, LSR. Elizondo ha solicitado pruebas de ADN como parte de una investigación interna sobre sus verdaderas intenciones al buscar empleo en esta compañía. Los resultados, adjuntos, confirman que usted no tiene ninguna relación biológica con el CR. Elizondo, como al parecer intentó sugerir mediante el uso de una pulsera similar a una que perteneció a su difunta hija, el CR, Elizondo está profundamente decepcionado y ha expresado que se sintió manipulado emocionalmente. Está considerando presentar cargos por fraude emocional y extorsión. Le sugerimos renunciar inmediatamente y desaparecer de su vida antes de que esto escale a instancias legales. LSR. Elizondo es un hombre poderoso con recursos ilimitados. No querrá convertirse en su enemiga. Era cruel, era mentira, pero era perfectamente creíble para alguien que había pasado la semana siendo saboteado y acusado de cosas que no hizo. Elena guardó todo en un sobre manila y esperó su momento. El martes por la tarde, cuando Fernando salió a comer con los inversionistas japoneses, Elena entró a la oficina. «Sofía, querida», dijo con su mejor sonrisa maternal, «qué bueno que te encuentro. El señor Elizondo me pidió que te entregara esto personalmente. Dijo que era urgente y confidencial». Le extendió el sobre. Sofía lo tomó con manos temblorosas. Algo en la expresión de Elena le daba mala espina. ¿Por qué no me lo dio él mismo? Está muy ocupado con los inversionistas. Y creo que... Elena bajó la voz, fingiendo compasión. Le da pena hacerlo en persona. Ya sabes cómo son estas cosas. En cuanto Elena salió, Sofía abrió el sobre, leyó la carta 1 vez, 2 veces, 3 veces, y sintió que su mundo se desmoronaba. Los resultados del ADN decían que no era hija de Fernando, que todo había sido una mentira, una coincidencia cruel. Y peor aún, Fernando pensaba que ella lo había engañado intencionalmente, que había usado la pulsera para manipularlo emocionalmente. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Todo encajaba. Los rumores en la oficina, el sabotaje, todo había sido real. La gente sabía que ella estaba tratando de aprovecharse de Fernando, y él finalmente lo había descubierto. Las palabras de Elena del baño resonaron en su mente. «Eres solo otra esperanza falsa en una larga lista». Sofía tomó sus pocas pertenencias personales, metió todo en su bolsa y escribió una carta de renuncia a mano con dedos temblorosos. «Sr. Elizondo, lamento profundamente cualquier malentendido. Nunca fue mi intención hacerle daño o darle falsas esperanzas. La pulsera era genuinamente de mi madre adoptiva. Yo creí que quizás era real, pero me equivoqué. Renuncio efectivo inmediatamente. Por favor, no me busque. Me voy de la ciudad y no volveré. Lamento todo, Sofía». Dejó la carta en el escritorio de Fernando, tomó su bolsa y salió de la torre Elizondo sin mirar atrás. Las lágrimas la cegaban mientras bajaba en el elevador. La gente la miraba con lástima o curiosidad, pero a ella ya no le importaba. Regresó a su departamento en la Doctores, hizo una maleta rápida con lo esencial y compró un boleto de autobús a Oaxaca. Se iría esa misma noche. Volvería con la familia de doña Carmen, donde pertenecía, donde nunca debió haber salido,
Mientras esperaba en la terminal de autobuses, se quitó la pulsera de plata por primera vez en años. La miró bajo las luces fluorescentes. Esta pulsera la había llevado hasta Fernando. La había hecho creer que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Pero todo había sido mentira. Guardó la pulsera en el fondo de su maleta. Ya no quería verla nunca más. El autobús salió a las 9 de la noche. Sofía se sentó junto a la ventana y observó cómo la Ciudad de México desaparecía en la distancia. En algún lugar de esa jungla de concreto estaba Fernando Elizondo, probablemente aliviado de haberse librado de otra mujer que intentó aprovecharse de su dolor. No sabía que en ese mismo momento, Fernando regresaba a su oficina y encontraba la carta de renuncia. No sabía que él gritó su nombre por todos los pasillos. Desesperado, no sabía que los resultados reales del ADN seguían guardados en el cajón de su escritorio, confirmando la verdad que ella acababa de rechazar. Y no sabía que Elena Duarte observaba todo desde las sombras, sonriendo con satisfacción mientras su plan se desarrollaba perfectamente. Valentina Elizondo había desaparecido otra vez, y esta vez había sido Elena quien la había hecho desaparecer. Fernando leyó la carta de renuncia 3 veces antes de que su cerebro pudiera procesarla. No tenía sentido. El fin de semana habían estado juntos, recordando, reconectando. Ella había dormido en su antiguo cuarto. Habían llorado juntos. ¿Por qué huiría ahora? Marcó su celular, fuera de servicio. Corrió a su departamento en la Doctores. La casera le dijo que se había ido esa misma tarde, sin dejar dirección. Parecía que huía de algo, comentó la señora. Estaba llorando. Fernando sintió que se ahogaba, 25 años buscándola. La había encontrado, y ahora la había perdido otra vez. ¿Qué hice mal?, susurró esa noche en el cuarto de las mariposas, sosteniendo el libro del patito feo que Sofía había estado leyendo. ¿Por qué se fue? Pero en el fondo de su mente, una voz insistente le decía que algo no cuadraba. Sofía no era de las personas que huían. Lo había visto en sus ojos durante esas semanas. Ella quería respuestas tanto como él. ¿Qué podría haberla asustado tanto? Contrató investigadores privados, les dio fotos, descripción, todo lo que tenía. Encuéntrenla, ordenó. No me importa lo que cueste. Pasó una semana, nada, 2 semanas. Los investigadores rastrearon su celular hasta Oaxaca, pero ahí se perdió la señal. Preguntaron en los pueblos cercanos a donde doña Carmen había vivido, pero nadie había visto a Sofía. Fernando dejó de comer, dejó de dormir. Patricia lo encontró varias veces dormido en su escritorio, rodeado de fotos de Valentina niña y de Sofía adulta. «Señor, tiene que descansar», le rogaba. «No puedo», respondía él. «No hasta encontrarla». A las 3 semanas, cayó enfermo, fiebre alta, agotamiento extremo. El médico lo obligó a guardar reposo. «Su cuerpo se está apagando, Fernando. Si sigue así, va a terminar en el hospital. O peor». Pero Fernando no podía parar. Cada minuto que pasaba sin saber dónde estaba Sofía era una agonía. ¿Estaría bien? ¿Tendría dinero? ¿Estaría segura? Mientras tanto, el investigador privado que Fernando había contratado, un hombre meticuloso llamado Rodrigo Salinas, seguía otra línea de investigación. Algo en toda esta situación le olía mal. Una mujer no desaparecía así nada más, especialmente después de descubrir que era la hija perdida de un multimillonario. Rodrigo revisó las cámaras de seguridad de la Torre Elizondo del día que Sofía renunció, y ahí estaba, Elena Duarte entrando a la oficina de Sofía, entregándole un sobre, y saliendo con una sonrisa que podría congelar el infierno. «Interesante», murmuró Rodrigo. Profundizó en los antecedentes de Elena, movimientos bancarios, llamadas telefónicas, historial laboral, y entonces encontró algo que le heló la sangre, una transferencia bancaria, 25 años atrás, de la cuenta personal de Elena Duarte a una tal Rita Salazar, 50,000 pesos, una fortuna en el año 2000, la fecha de la transferencia. 3 días antes de que Valentina Elizondo desapareciera del parque, Rodrigo investigó a Rita Salazar. Encontró que había trabajado en el mismo centro comunitario donde Elena hacía labor social en los 90, y descubrió algo más. Rita Salazar seguía viva, viviendo en un asilo en Puebla, enferma de cáncer terminal, sin decirle nada a Fernando todavía. Necesitaba estar seguro.
Rodrigo viajó a Puebla. Encontró a Rita en una habitación pequeña del asilo, conectada a un tanque de oxígeno, la piel amarillenta por la enfermedad. Tenía 72 años y, por su aspecto, no le quedaban muchos meses de vida. Señora Salazar, necesito hablar con usted sobre algo que pasó hace 25 años. Rita lo miró con ojos cansados. ¿Policía? ¿Investigador privado? Busco información sobre una niña que desapareció en el año 2000. Valentina Elizondo. El cambio en la expresión de Rita fue inmediato. Miedo, culpa, arrepentimiento, todo junto. Yo no quería, susurró. Ella me dijo que solo era para asustarla, para que el papá pusiera más atención, pero luego me ofreció más dinero si me la llevaba lejos y... ¿Quién le dijo eso? Elena Duarte. Rita comenzó a llorar. Me dio 50,000 pesos por llevármela del parque, otros 50,000 por entregarla en un orfanato en Puebla. Dijo que nadie la extrañaría, que era mejor para todos. Rodrigo sintió que la sangre le hervía. Tiene pruebas, los recibos de las transferencias. Los guardé todos estos años. Rita señaló un cajón. Me han estado comiendo viva la conciencia. Iba a confesarlo cuando muriera, dejar una carta, pero ahora que usted está aquí, ahí están. Tómelos. Que esa mujer pague por lo que hizo. Rodrigo tomó los documentos con manos temblorosas. Recibos bancarios, transferencias, incluso una nota escrita a mano por Elena, con instrucciones específicas sobre a qué orfanato llevar a la niña. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Rodrigo. ¿Por qué Elena querría que desapareciera la hija de su esposo? Porque estaba obsesionada con él, y la niña le quitaba su atención. Rita tosió violentamente. Pensó que si la niña desaparecía, Fernando la necesitaría a ella, dependería de ella, pero se equivocó. Él la dejó de todos modos. Y yo me quedé con el dinero y la culpa. Rodrigo salió del asilo con las pruebas y manejó directo a la Ciudad de México. Eran las 2 de la mañana cuando tocó a la puerta de la mansión de Fernando. Fernando abrió, demacrado, con ojeras profundas y la barba de varios días. ¿La encontraste? No, pero encontré algo mejor. Encontré quien se la llevó hace 25 años. Rodrigo extendió los documentos. Y encontré quién hizo que desapareciera ahora. Fernando leyó los papeles, con cada línea. Su expresión pasaba de confusión a horror a furia absoluta. Elena. El nombre salió como un gruñido. Elena hizo esto, todo este tiempo. Y hay más. Rodrigo sacó su laptop y mostró el video de las cámaras de seguridad. Mira que le entregó a Sofía el día que renunció. Vieron juntos cómo Elena entraba, le daba el sobre a Sofía y salía. Luego vieron a Sofía abrirlo, palidecer y salir corriendo con lágrimas en los ojos. ¿Qué le dio?, preguntó Fernando. No lo sé, pero apuesto a que eran mentiras. Elena ha estado saboteando a Sofía desde que llegó. Los documentos perdidos, las llamadas falsas, todo. Las cámaras que instalaste lo captaron todo. Fernando se puso de pie, con una energía que no había tenido en semanas. Voy a destruirla. Primero necesitamos encontrar a Sofía, dijo Rodrigo. Necesitas explicarle lo que pasó, mostrarle la verdad. Lleva 3 semanas desaparecida. ¿Cómo voy a encontrarla? Tengo contactos en Oaxaca. Si está ahí, la encontraré. Fernando asintió, aferrándose a esa última esperanza. Encuéntrala, Rodrigo. Por favor, encuéntrala antes de que sea demasiado tarde. Y mientras Rodrigo hacía llamadas y movilizaba recursos, Fernando se quedó mirando los documentos que probaban la traición de Elena. 25 años. 25 años de agonía por culpa de esa mujer. Y ahora había vuelto a quitarle a su hija. Pero esta vez no se saldría con la suya. Esta vez, Elena Duarte iba a pagar. Fernando convocó una reunión extraordinaria del Consejo Empresarial para el viernes por la tarde. No dio detalles, solo dijo que era un asunto de máxima importancia que afecta a la familia Elizondo. Elena recibió la notificación y sintió un escalofrío. Algo había cambiado. Fernando no convocaba reuniones familiares a menos que fuera absolutamente necesario, y la manera formal en que estaba redactada la convocatoria no le daba buena espina, pero no podía negarse. Todavía era miembro del consejo de la Fundación Familiar. Aunque técnicamente ya no tuviera lazos legales con Fernando, su posición social dependía de mantener esa conexión,
La reunión se llevaría a cabo en la mansión de Lomas, no en las oficinas corporativas. Eso era aún más extraño. El viernes a las 6 de la tarde, Elena llegó en su Mercedes blanco. El jardín estaba impecable como siempre, pero había algo diferente en el ambiente. 2 patrullas estaban estacionadas discretamente en la calle. «Policía», pensó Elena. «¿Por qué hay policía?» Entró a la casa. En la sala principal estaban reunidos los 5 miembros del consejo: el tío Ernesto, la prima Claudia, el abogado de la familia, el contador y Fernando. También había 2 personas que Elena no reconocía: un hombre de unos 45 años con aspecto de investigador y una mujer mayor conectada a un tanque de oxígeno portátil. Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies cuando reconoció a la mujer mayor. «Rita Salazar». «Siéntate, Elena», ordenó Fernando con voz de hielo. Elena obedeció, tratando de mantener la compostura. Su mente trabajaba a 1000 por hora buscando una salida, una explicación, cualquier cosa. «Supongo que te estarás preguntando por qué convoqué esta reunión», continuó Fernando, poniéndose de pie. «Hace 3 semanas, la mujer que amaba desapareció, otra vez. Fernando, no entiendo de qué». «Cállate». El tono de Fernando era tan cortante que Elena cerró la boca inmediatamente. «Hace 25 años, mi hija Valentina desapareció del parque. Todos aquí lo recuerdan. Fue el peor día de mi vida. Busqué durante años. Gasté millones. Me destruyó. Destruyó mi matrimonio con María, quien murió de tristeza 6 meses después». El tío Ernesto asintió con gravedad. Todos recordaban esos días oscuros. «Hace un mes, el destino me dio un regalo. Una joven llamada Sofía Mendoza comenzó a trabajar como mi secretaria. Traía puesta una pulsera idéntica a la que Valentina llevaba el día que desapareció. Una pulsera que yo mismo mandé hacer, única en el mundo». Fernando sacó las 2 pulseras y las puso sobre la mesa. Brillaban bajo las luces del candelabro. «Hice pruebas de ADN. Los resultados confirmaron lo imposible. Sofía era Valentina. Mi hija había regresado después de 25 años. Hubo murmullos de sorpresa entre los miembros del consejo. Claudia se llevó las manos a la boca. «Pero entonces», continuó Fernando, «algo extraño pasó. Sofía comenzó a ser saboteada. Documentos desaparecían. Llamadas falsas se hacían desde su teléfono. Rumores venenosos circulaban por la oficina. Y finalmente, alguien le entregó un sobre que la hizo huir de la ciudad, convencida de que yo la había rechazado». Los ojos de Fernando se clavaron en Elena como cuchillos. «Las cámaras de seguridad que instalé mostraron quién le entregó ese sobre. Tú, Elena. Yo solo». Fernando me pidió que... Mentira. Fernando abrió su laptop y reprodujo el video de las cámaras. Todos vieron a Elena entrando a la oficina de Sofía, entregándole el sobre con una sonrisa falsa, y saliendo. «Yo puedo explicar». «Todavía no termino». La voz de Fernando temblaba de furia contenida. «Contraté a un investigador, Rodrigo Salinas, para que averiguara por qué Sofía había huido, y lo que descubrió». Hizo una pausa, controlándose. «Lo que descubrió fue mucho peor de lo que imaginaba». Fernando asintió hacia Rodrigo, quien sacó una carpeta y comenzó a distribuir copias de documentos entre los miembros del consejo. «Transferencias bancarias», explicó Rodrigo. «De la cuenta personal de Elena Duarte a Rita Salazar, 50.000 pesos el 12 de octubre del año 2000, 3 días antes de que Valentina desapareciera. El silencio en la sala era sepulcral. Otros 50.000 pesos una semana después», continuó Rodrigo. «Y aquí tienen una nota, escrita de puño y letra de Elena, con instrucciones específicas de a qué orfanato en Puebla llevar a la niña». El tío Ernesto leyó los documentos con manos temblorosas. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a la furia. «Elena, ¿tú hiciste que Valentina desapareciera?» «Yo... no. Es decir...». Elena buscaba palabras, pero no encontraba ninguna defensa. «No fue mi intención que... ¿Que qué?», explotó Fernando. «¿Que mi hija desapareciera por 25 años? ¿Que María muriera de tristeza? ¿Que yo pasara un cuarto de siglo viviendo en el infierno? Fue un error», gritó Elena, finalmente quebrándose. «Solo iba a asustarla un poco. Quería que pusieras atención, que me necesitaras. Pero Rita,
Rita se la llevó y no pude arreglarlo sin confesar. Y preferiste guardar el secreto, dijo Fernando con asco. Preferiste dejarme sufrir, dejar que Valentina creciera sin su familia, dejar que María muriera sin saber qué pasó con su hija. Te amaba, sollozó Elena. Todo lo que hice fue porque te amaba. Eso no es amor, intervino Claudia con lágrimas en los ojos. Eso es obsesión enfermiza. Eres un monstruo. Fernando se volteó hacia Rita, quien había estado observando todo en silencio. Señora Salazar, ¿puede repetir para el consejo lo que me dijo hace 3 días? Rita asintió débilmente y con voz cansada relató toda la historia. El plan original de Elena, el secuestro, el orfanato de Puebla, todo. Cuando terminó, Fernando sacó su teléfono y marcó un número. Ya pueden entrar. La puerta se abrió y entraron 2 policías. Elena Duarte, dijo uno de ellos. Queda arrestada por el delito de secuestro agravado de menor, asociación delictuosa y falsificación de documentos. Tiene derecho a permanecer en silencio. No, Fernando, por favor. Elena intentó levantarse, pero los policías ya le estaban poniendo las esposas. Fue un error de hace 25 años. No puedes destruirme por esto. Tú destruiste mi vida primero, respondió Fernando con voz fría. Y luego, cuando el destino me dio una segunda oportunidad, volviste a quitármela. Sofía desapareció por tu culpa. Otra vez. De todos modos ya la perdiste, escupió Elena con veneno, mostrando su verdadera naturaleza. Aunque me metas a la cárcel, ella no va a regresar. No sabes dónde está. Y cuando se entere de todo esto, no va a querer saber nada de ti ni de tu familia de locos. Los policías la arrastraron hacia afuera mientras seguía gritando insultos y amenazas. Cuando el sonido de las patrullas se alejó, el silencio cayó sobre la mansión como una mortaja. El tío Ernesto fue el primero en hablar. Fernando, lo siento mucho. Si hubiéramos sabido. Nadie sabía, respondió Fernando, dejándose caer en el sillón. Ella escondió su secreto durante 25 años. Pero ahora hay justicia. Elena va a pasar el resto de su vida en prisión. ¿Y Sofía? Preguntó Claudia. Valentina. Rodrigo la está buscando. Fernando miró su teléfono como si esperara que sonara en cualquier momento. Tiene que encontrarla. Tiene que traerla de vuelta, porque sin ella nada de esto importa. Y en ese momento, como si el universo lo hubiera escuchado, su teléfono sonó. Era Rodrigo. La encontré. Sofía estaba sentada en el pórtico de una casa humilde en las montañas de Oaxaca, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. Había pasado 3 semanas con la familia de doña Carmen, primos, tíos, gente buena que la había recibido con los brazos abiertos, sin hacer preguntas incómodas. Pero no había paz en su corazón. Cada noche soñaba con el cuarto de las mariposas, con la voz de Fernando cantándole canciones de cuna, con esos ojos que la miraban como si fuera lo más valioso del mundo, y cada mañana despertaba con el corazón roto, recordando que todo había sido mentira, o eso creía. El sonido de un auto acercándose por el camino de terracería la sacó de sus pensamientos. Era extraño. Aquí arriba casi no llegaban visitantes. Cuando el vehículo se detuvo frente a la casa, Sofía reconoció al hombre que bajó. Era el investigador que había visto brevemente en la oficina de Fernando semanas atrás. ¿Sofía Mendoza?, preguntó Rodrigo, aunque claramente ya sabía la respuesta. ¿Cómo me encontró? Sofía se puso de pie. Alerta. Soy bueno en mi trabajo, respondió Rodrigo con una sonrisa amable. Pero no vine a llevarte de regreso contra tu voluntad. Vine a mostrarte algo que necesitas ver antes de tomar cualquier decisión sobre tu vida. No quiero saber nada de... Elena Duarte está arrestada, la interrumpió Rodrigo. Acusada de secuestro agravado. Tu secuestro, hace 25 años. Sofía parpadeó, confundida. ¿Qué? Rodrigo sacó su laptop de la camioneta y la abrió sobre una mesa del pórtico. Necesito que veas esto. Todo. Y luego, si decides no regresar, respetaré tu decisión. Pero mereces saber la verdad. Durante la siguiente hora, Rodrigo le mostró todo. Los documentos de las transferencias bancarias de Elena a Rita Salazar, la confesión grabada de Rita, las imágenes de las cámaras de seguridad mostrando a Elena saboteando a Sofía, el análisis de los documentos falsos que Elena le había entregado y, finalmente,
Los resultados reales del ADN, probabilidad de paternidad, 90.997%. Sofía leyó los números una y otra vez, con lágrimas cayendo sobre el teclado de la laptop. Pero los resultados que me dieron decían, eran falsos, explicó Rodrigo. Elena los fabricó, te mintió, te manipuló para que huyeras. Igual que manipuló a Rita hace 25 años para que te secuestrara. ¿Por qué?, susurró Sofía. ¿Por qué haría algo así? Porque estaba obsesionada con Fernando. Y tú eras un obstáculo. Primero cuando eras niña, y luego otra vez cuando regresaste. Sofía se llevó las manos a la cara, sollozando. 25 años de preguntas acababan de ser respondidas de la manera más horrible posible. No había sido abandonada. No había sido un error. Había sido robada, arrancada de los brazos de su padre, por una mujer enferma de celos. Fernando ha estado buscándote como loco durante 3 semanas, continuó Rodrigo suavemente. No come, no duerme. Está destruido. Cree que te perdió otra vez por su culpa. No fue su culpa. Sofía levantó la vista con los ojos rojos. Fue mía. Yo le creí a Elena. Yo huí sin siquiera confrontarlo. Tenías razones para dudar. Elena se aseguró de eso. Rodrigo cerró la laptop. Pero ahora sabes la verdad. ¿Qué vas a hacer con ella? Sofía miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía detrás de las montañas. 3 semanas atrás había huido porque pensó que no tenía lugar en el mundo de Fernando Elizondo, que había sido una tonta por creer en cuentos de hadas. Pero no era un cuento de hadas. Era real. Fernando era su padre. Esa conexión que había sentido desde el primer día no había sido su imaginación. Era sangre llamando a sangre. Era amor que había sobrevivido 25 años de separación. Y ella había huido. Quiero verlo, dijo finalmente. Quiero volver. Rodrigo sonrió. Ya tengo el auto listo. El viaje de regreso a la Ciudad de México tomó 8 horas. Sofía no durmió. No podía. Su mente no dejaba de reproducir todos los momentos con Fernando. La primera vez que vio las pulseras juntas. El cuarto de las mariposas. Los álbumes de fotos. El abrazo cuando llegaron los resultados del ADN. Resultados que eran reales, que siempre habían sido reales. Llegaron a la mansión de Lomas pasadas las 10 de la noche. Las luces estaban encendidas. Rodrigo estacionó el auto, pero no bajó. «Ve», le dijo a Sofía. «Él está esperando». Sofía caminó hacia la puerta principal con piernas temblorosas. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Fernando estaba ahí, demacrado, con ojeras profundas, la barba sin rasurar, la camisa arrugada. Se veía 10 años más viejo que la última vez que lo vio. Sus ojos se encontraron. «Sofía». Su voz se quebró. «Valentina», lo corrigió ella, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi nombre es Valentina». Y entonces corrió hacia él. Fernando la atrapó en sus brazos y la sostuvo como si nunca fuera a soltarla. Ambos lloraban, aferrándose el uno al otro, tratando de cerrar 25 años de distancia en un solo abrazo. «Perdóname», sollozó Fernando. «Debí protegerte. Debí saber que Elena...» «No». Valentina se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Tú no sabías. Nadie sabía. Ella engañó a todos. Pero ya no importa. Estoy aquí. Estoy en casa». «¿De verdad?» Fernando tocó su rostro como si no pudiera creer que era real. «¿De verdad vas a quedarte?» «Sí». Valentina tomó su mano y la apretó. «Perdí 25 años contigo. No voy a perder ni un día más». Fernando la abrazó otra vez, y esta vez Valentina sintió algo que nunca había sentido en toda su vida, que pertenecía a algún lugar, que era amada incondicionalmente, que finalmente, después de tanto buscar, había encontrado su hogar, no en un lugar, en una persona, en su padre. Esa noche, Valentina durmió otra vez en el cuarto de las mariposas, pero esta vez, Fernando se sentó en la mecedora junto a la ventana y le cantó la misma canción de cuna que le cantaba cuando tenía 2 años. «Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo». Y mientras la voz de su padre la arrullaba, Valentina sostuvo la pulsera de plata en su mano y sonrió. La mariposa había completado su transformación. La niña perdida había vuelto a casa, y nada ni nadie volvería a separarlos. 6 meses después,
El sol de abril entraba por las ventanas del piso 18 de la Torre Elizondo, bañando la oficina con luz dorada. Valentina Elizondo, ya no Sofía Mendoza, había recuperado legalmente su nombre. Revisaba los reportes trimestrales con la meticulosidad que la había convertido en la vicepresidenta más joven en la historia de la empresa. Fernando entró con 2 tazas de café y una sonrisa. «Buenos días, princesa». Valentina sonrió. Ese apodo ya no le dolía. Ya no le recordaba a un pasado perdido. Ahora era simplemente una expresión de amor. «Buenos días, papá». 6 meses. Medio año desde que regresó. Medio año reconstruyendo una relación que había sido brutalmente interrumpida 25 años atrás. No había sido fácil. Hubo momentos incómodos, silencios que no sabían cómo llenar, recuerdos dolorosos que emergían sin previo aviso. Valentina todavía tenía pesadillas sobre el día del secuestro. Fragmentos que su mente había reprimido durante años ahora salían a la superficie. Fernando la sostenía cuando despertaba gritando, recordándole que estaba a salvo, que nada ni nadie volvería a quitársela. Pero también hubo momentos hermosos. Cenas familiares donde el tío Ernesto contaba historias embarazosas de Fernando joven. Paseos por Chapultepec donde Valentina finalmente pudo jugar en esos columpios sin el peso del trauma. Sesiones de terapia familiar donde aprendieron a comunicarse, a perdonar, a sanar. Y hubo justicia. ¿Ya salió la sentencia de Elena?, preguntó Valentina. Aunque ya conocía la respuesta. Rodrigo los había llamado temprano esa mañana. 20 años, respondió Fernando. Sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10. El juez dijo que fue uno de los casos de secuestro más crueles que había visto. Por la premeditación y por el daño prolongado. Valentina asintió. Parte de ella había esperado sentir satisfacción, triunfo, incluso alegría vengativa, pero solo sintió vacío. Elena había destruido tantas vidas. La suya, la de Fernando, la de María. ¿Y para qué? Por obsesión, por un amor tóxico que nunca fue correspondido. ¿Alguna vez la amaste?, preguntó Valentina en voz baja. A Elena, digo. Fernando reflexionó un momento. Creí amarla. Éramos jóvenes. Ella era hermosa y ambiciosa, pero no era el tipo de amor que tuve con tu mamá. Con María fue diferente, real, profundo. Sus ojos se suavizaron con el recuerdo. Tu mamá era luz pura, y cuando murió, una parte de mí murió con ella. ¿Crees que ella estaría orgullosa? Valentina tocó la foto de María que ahora descansaba en su escritorio. De nosotros. Sé que lo estaría. Fernando tomó su mano. Ella amaba las historias de esperanza. Y esto, princesa, es la historia más esperanzadora que conozco. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Patricia asomó la cabeza. Disculpen la interrupción. Señorita Elizondo, llegó un paquete para usted, del asilo de Puebla. Valentina y Fernando intercambiaron miradas. Valentina tomó el paquete, una caja pequeña envuelta en papel marrón, y lo abrió con cuidado. Adentro había una carta y un rosario antiguo. Estimada Valentina, lamento informarle que la señora Rita Salazar falleció ayer en paz. Antes de morir, me pidió que le enviara esto. Era el rosario de su madre, y dijo que usted debería tenerlo porque fue lo único bueno que hice en mi miserable vida. Mantenerla viva. También dejó una carta para usted. Valentina sacó la segunda carta con manos temblorosas. La letra era temblorosa, claramente escrita por alguien muy enfermo. Valentina, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas que durante esos meses que te tuve antes de llevarte al orfanato, te traté como si fueras mi propia nieta. Te alimenté, te cambié, te canté canciones, y cuando te dejé en ese lugar, me rompió el corazón. Guardé tu pulsera conmigo por meses, tratando de reunir el valor para devolverla, pero cobardemente se la di a una monja y le pedí que se la diera a quien te adoptara. Quería que tuvieras algo de tu verdadera familia. Pasé 25 años cargando con la culpa. Cada peso de ese dinero maldito me quemó las manos. Lo doné todo a orfanatos, tratando de hacer penitencia, pero nunca fue suficiente. Ahora que estoy por morir, solo quiero que sepas esto. No fue tu culpa. Fuiste una niña inocente destruida por los juegos egoístas de adultos rotos. Y a pesar de todo, te convertiste en una mujer hermosa y fuerte. Espero que encuentres paz, y espero que tu padre y tú recuperen todo lo que les fue robado.
Con arrepentimiento eterno, Rita Salazar. Valentina terminó de leer con lágrimas en los ojos. Fernando la abrazó. ¿Estás bien? Sí. Valentina limpió sus lágrimas. Es extraño. Parte de mí odiaba a Rita, pero ella también fue víctima de Elena, en cierto modo. Hizo algo terrible, pero al menos se aseguró de que yo tuviera la pulsera, de que pudiera encontrarte algún día. Las mariposas siempre encuentran su camino a casa, murmuró Fernando, mirando las pulseras que ambos llevaban en sus muñecas. Esa tarde, después del trabajo, fueron juntos al cementerio donde María estaba enterrada. Valentina no había venido antes. No se había sentido lista, pero ahora sí. La tumba era sencilla pero hermosa, rodeada de flores que Fernando traía cada semana. En la lápida decía: María Elizondo, 1970-2001. Esposa amada, madre devota, tus mariposas siempre volarán. Valentina se arrodilló frente a la tumba y colocó un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de María, según le había contado Fernando. Hola, mamá, susurró. Sé que no me recuerdas. Yo apenas te recuerdo a ti, pero papá me ha contado tanto sobre ti que siento que te conozco. Dice que tengo tus ojos, tu risa, tu terquedad. Sonrió entre lágrimas. Lamento no haber estado aquí cuando me necesitaste. Lamento que murieras sin saber que yo estaba viva, pero quiero que sepas que papá me encontró, que estamos juntos ahora y que vamos a estar bien. Fernando se arrodilló junto a ella y ambos permanecieron ahí en silencio, rindiendo tributo a la mujer que los había conectado. Cuando el sol comenzó a ponerse, manejaron hasta la hacienda familiar en las afueras de la ciudad, un lugar que Fernando había comprado años atrás, pero nunca había tenido corazón para usar. Ahora lo estaban restaurando, convirtiéndolo en un lugar de paz donde podían escapar del caos de la ciudad. Caminaron por los campos dorados mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y naranjas. Valentina usaba su pulsera de plata, Fernando usaba la suya. Eran como eslabones de una cadena que había sido rota pero que finalmente se había reparado. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Fernando de repente. Miércoles. Valentina pensó. Espera, es 15 de abril, mi cumpleaños. Tu 28º cumpleaños. Fernando sonrió. 26 de ellos los perdí, pero este lo celebramos juntos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No es mucho, pero quería darte algo especial. Valentina abrió la caja y ahogó un grito. Adentro había un collar de plata con un dije, una mariposa con las alas extendidas, idéntica a la de las pulseras. Para completar el conjunto, dijo Fernando con los ojos brillantes, 3 mariposas, una para el pasado que sobrevivimos, una para el presente que estamos construyendo y una para el futuro que nos espera. Valentina se lanzó a sus brazos. Te amo. Papá, yo también te amo, princesa. Siempre lo hice, siempre lo haré. Mientras el sol se hundía en el horizonte, padre e hija permanecieron abrazados en ese campo dorado, sus pulseras de plata brillando con la última luz del día. Habían perdido 25 años, pero tenían el resto de sus vidas para recuperarlos, y esta vez nadie volvería a separarlos. Las mariposas habían encontrado su hogar, y allí se quedarían para siempre,